Cerramos hoy con una visión de Estado y conversamos vía Zoom con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Señor presidente, muy buen día. Encantado de estar con ustedes como siempre, Hugo. Saludos a ti, a mi amigo que tiene mi propio nombre, don Danilo, y a toda la audiencia. Saludos, presidente. Presidente, ¿qué balance hace usted de estos días que hemos vivido, la situación actual del país? ¿Con qué óptica lo observa? Bueno, digamos primero que es un tema que no es aislado, es un tema que desafortunadamente ha afectado a toda la población mundial. Hay circunstancias que se han creado que nos afectan a todos por igual, a unos más que a otros, por supuesto, sobre todo en función del país que estemos hablando. Pero tú tienes, por ejemplo, al país más rico del mundo, a los Estados Unidos, con un nivel de inflación que no se ha visto nunca en los últimos 40 años, solamente para decir que es inflación, es un aumento generalizado de los precios. Es un punto donde la gente casi no le alcanza su salario para sus necesidades básicas, para la comida, para la vivienda, para el transporte. El costo de la gasolina en los Estados Unidos está arriba de 4 balúas o $4.60 el galón. En Europa, por primera vez en la historia, el euro se ha caído al punto que vale menos que $1. Es una circunstancia mundial que nos está afectando. Y nosotros, además, en Panamá, veníamos de 2 años de pandemia. Es decir, ahora visto para atrás, quizás tú puedes decir, bueno, es que no debimos haber cerrado todo, es que no debimos haber hecho esto. Pero como no había una experiencia, se cerró todo, nos encerramos todos, se detuvo la economía, se perdieron empleos y ahora estamos viviendo la acumulación de todo esto más la inflación. Por supuesto, es desesperante, es una situación muy difícil y muy dura, pero hay que buscarle la forma de solucionar y la forma de solucionar no es mediante la agresión entre nosotros mismos, no es haciendo que sea la vida más difícil, no es sino tratando de normalizar la forma como hemos vivido siempre los panameños. Ahora bien, presidente, en busca de esa normalización y de no agredirnos, el gobierno ha dado, vamos primero a analizar al gobierno, después analizamos la otra parte. ¿El gobierno ha dado los pasos correctos y a tiempos, señor presidente? Hugo, tú sabes que siempre viendo para atrás, tú quisieras haber hecho las cosas quizás más rápido, quizás la respuesta debió haber sido más agresiva, quizás todavía estamos a tiempo de hacer otras cosas, pero creo que lo ha hecho al máximo de sus posibilidades. A ver, proponer un costo de la gasolina de 3 balboas con 95 centavos el galón es un sacrificio, es un esfuerzo para todo el gobierno y para el Estado panameño extraordinario. La gasolina está mucho más cara en todos lados. Nosotros estamos dedicando muchísimo dinero entonces a compensar eso. Suponer que de alguna manera el gobierno tiene la capacidad de decir el precio de las cosas es simplemente no saber cómo son los mercados, cómo es la economía de un país. Los precios no lo determina el gobierno. Exigirle que se controle la canasta básica familiar. Mire, el costo de la canasta básica familiar depende del costo que tienen los productores y que tienen los importadores de los productos que se ofrecen. Si usted me dice a mí, usted tiene que producir a 100, pero va a tener que vender a 50, la reacción evidente del productor es, ¿sabe qué? No produzco. Entonces, no, el gobierno tiene que subsidiar esos 50 que hacen falta para que vayan. ¿Y de dónde se sacan los recursos? A ver, el Estado panameño no tiene una banca central, no tiene en consecuencia la posibilidad, gracias a Dios, de imprimir moneda, tiene solamente 2 formas de ingresos, los impuestos y la deuda. La deuda está al punto máximo, nosotros no debemos subir más deuda. Y los impuestos, el sistema impositivo nuestro es el que atrae las inversiones a Panamá. Subir impuestos, aparte de golpear al panameño, va a disminuir incluso el flujo de inversiones a nuestro país. Así es que hay que ser consciente de que las cosas que se puedan solicitar, los puntos que se puedan conseguir y negociar con el Estado, con el gobierno, tienen que ser posibles. No pueden ser absurdos, no pueden ser imposibilidades. Y digo esto para que tratemos de ser racionales, para que tratemos de lograr
un entendimiento lo más pronto posible para evitar que se siga deteriorando la misma situación que estamos tratando de recomponer. Yo creo que los cierres de carreteras no hacen ningún bien a nadie, ni siquiera a los mismos que están cerrando las carreteras. Nos estamos quedando sin productos en Panamá. Ya aquí en Boquete, por ejemplo, no se consigue gasolina ni diésel. Hay problemas de abastecimiento de químicos para las plantas potabilizadoras. O sea, el daño nos lo estamos haciendo como sociedad. Yo creo que los panameños siempre hemos tenido la posibilidad de deponer esas diferencias y sentarnos a conversar civilizadamente como lo hemos hecho en nuestra historia. Y así hemos logrado muchísimos beneficios. Ha llegado, señor presidente, ha llegado el momento de darnos una tregua, usando, digamos, como ejemplo lo que pasó en Ecuador. Hubo una crisis, hubo semanas de protesta y al final quienes protestaban y el gobierno dijeron, démonos una tregua de 90 días. ¿Nosotros hemos llegado a ese momento de ofrecernos una tregua mutuamente? Definitivamente, Hugo, nosotros no tenemos por qué estar en este enfrentamiento entre nosotros mismos. Nosotros podemos dialogar, aquí el diálogo está abierto, hay buena voluntad de lograr posiciones intermedias que sirvan de mecanismo de solución de los problemas. Aquí no puede haber ni ganadores ni perdedores. Todos tenemos que tener conciencia de que el camino del medio es el más adecuado y es el que nos beneficia a la sociedad en general. Por supuesto que es el momento, ni siquiera de una tregua, es el momento de abandonar la guerra. Señor presidente, usted tiene experiencia en relacionarse con adversarios. Le voy a recordar 4 antecedentes. Cuando era secretario general, en momentos en que enseñar un carnet del PRD era todo un riesgo, usted pidió conversar con el presidente Guillermo Endara. Después, siendo presidente, le tocó administrar una situación tensa en la formación de la creación, que antecedió a la creación de la comarca 9. Posteriormente, perdón, antes de ese momento, usted convoca a su gobierno a gente que había sido marcadamente anti-PRD. Y ahora se reúne con una persona con la que usted ha chocado históricamente, que ha sido con la presidenta Mireya Moscoso, con la presidenta Mireya Moscoso. ¿Qué tiene que hacer un tomador de decisión a escala presidencial para dar ese paso de convocar a un adversario y reunirse con quien está totalmente en contraposición? ¿Qué tiene que cederse? Danilo, yo creo que lo que tratamos de hacer la presidenta Moscoso y mi persona ayer fue simplemente decirle a la sociedad, mire, nosotros somos adversarios políticos, lo hemos sido, somos diferentes partidos, representamos diferentes ideas, pero eso no significa que no podamos poner los intereses del país por encima de cualquier diferencia personal o política. Ese es el mensaje de fondo. Sentémonos a conversar. Por supuesto, yo creo, en mi opinión, que el primer paso lo tiene que dar el más fuerte. Y en estas circunstancias, en mi opinión, el más fuerte es el gobierno. Entonces, yo, en la posición del presidente, discúlpeme por lo que voy a decir porque es un consejo no pedido, pero yo en su posición me presento a Santiago de Veragua. Yo no mando a nadie, voy yo. Y que nos oigamos como panameños, que guardemos los respetos debidos y que podamos conversar y solucionar este problema que nos está afectando nuevamente a todos. El tema del efecto, porque usted dice nos está afectando a todos. Y cada hora que pasa, claro que el efecto es mucho mayor. Usted dice, le estoy dando un consejo a quien no me lo ha pedido. El tiempo, señor presidente, está operando en contra de la economía, en contra de la salud, en contra del costo de vida, que es por lo que se está peleando en las calles. Aunque es un consejo no pedido, hablemos del tema tiempo, porque el tiempo va pasando, señor presidente, y los problemas se van acumulando y el malestar se va acumulando. ¿Qué significa que se siga dejando pasar el tiempo o que se apueste al cansancio de las partes en conflicto? El cansancio va a traer la atrición, podríamos decirle, el cansancio de las partes. Bueno, me voy a ir de la calle porque ya no aguanto. Sí, bueno, eso puede ser un mecanismo de salida de una coyuntura, pero no es la solución del problema. El malestar subsiste, el hartazgo subsiste.
la gente está molesta, la gente no entiende por qué los precios han subido, la gente no entiende por qué el transporte es más caro, los productores tienen que botar su producción. A mí me dio profundo dolor ver a unos productores botar su leche en la carretera porque no había forma de llevarlas a las plantas. Tú tienes que ver lo que está pasando con los productores de tierras altas, aquí en mi pueblo también. Se está produciendo, se está botando la comida porque no hay forma de transportarla. Es decir, yo creo que el pasar el tiempo es en contra de todos los intereses que queremos subsanar, que queremos representar, que queremos respetar y que queremos de alguna manera optimizar. Entre más rápido busquemos una salida, mejor estará el país. Presidente, hace algunos minutos aquí en Debate Abierto, el exministro de Planificación y Política Económica de su gobierno, a propósito, don Guillermo Chapman, decía que las propuestas que había hecho el gobierno, los 10 puntos, etcétera, había sido como producto de una lluvia de ideas que no eran puntos muy bien concebidos o estructurados. Saber si usted coincide, si se le debe sacar la punta al lápiz de esos 10 puntos, se debe ampliar. ¿Qué debe hacer el gobierno en cuanto a las respuestas que ha puesto sobre la mesa? Yo creo que hay que concretar un poco más. Yo creo que hay que dar muestras fehacientes de que se está cumpliendo con esas propuestas. Yo creo que el solo enunciarlas no es suficiente, o podría ser quizás suficiente en un momento, pero no son lo suficientemente fuertes para solucionar los problemas. Creo que además hay que decir la verdad. O sea, la gente está incrédula, la gente no cree. Y me parece a mí que una forma de actuar para ganar nuevamente credibilidad es cumplir con algunos de esos puntos lo más pronto posible. Yo creo que no podemos dilatarnos más. Mira, Hugo, el gran problema, el fondo de este problema, es que la clase media y la clase humilde de este país ha perdido capacidad de poder comer. La clase media ha tenido que sacar a sus hijos de la escuela privada, mandarlos a la escuela pública. Si tenían 2 automóviles, tenía que vender uno. Ahora ni siquiera puede usar uno. Si la hipoteca era muy alta, la ha tenido que dejar de pagar o renegociar. Es decir, hay una situación de hartazgo que nosotros tenemos que buscar la forma, y ese es el mejor de los casos, de la forma de solucionar. Hay gente que perdió su trabajo. Nosotros no estamos generando la cantidad de empleo necesario para recomponer a nuestra economía. Es decir, todas estas son cosas que hay que darles un poquito de tiempo, pero hay que empezar por tomar las cosas más posibles de tomar, y perdona la forma de decirlo, la forma de hacerlo lo más pronto posible. Es decir, ejemplo, yo no puedo pensar que no se puede, por ejemplo, echar para atrás los 9 millones de dólares que le dieron a la UNACHI. Yo no creo que no se puede, por ejemplo, echar para atrás las planillas extraordinariamente altas de la Asamblea Nacional. Yo creo que esas muestras de decisión son las que el pueblo está necesitando oír. Sí. O sea, lo que nos da nuevamente la credibilidad. Si no hacemos eso, vamos a seguir en atrición, quizás disminuyendo, pero el problema va a subsistir. Y en cualquier otro momento va a haber otra explosión de este tipo. Es decir, señor presidente, si un jefe del Ejecutivo ciertamente no tiene el poder de intervenir en el espacio de otro órgano, perfectamente puede emplazar a otro órgano a actuar de acuerdo a una política que esté en consonancia o en concordancia con el sentir del pueblo. Pero tiene las condiciones políticas, las circunstancias políticas actuales, ¿cree usted que le dan capacidad de maniobra al actual presidente de la República para hacer ese tipo de emplazamiento? ¿No se lastimaría la corporación política que teóricamente sustenta al presidente Cortizo? Bueno, lo que tú estás planteando, Danilo, es un tema de institucionalidad. Yo lo que estoy diciendo es que respetando la institucionalidad se puede lograr dar pasos concisos, precisos y directos que recompongan la credibilidad del gobierno y la credibilidad de la sociedad. Manteniendo la institucionalidad. ¿Quién ha dicho que el presupuesto de la Asamblea, por ejemplo, es de la Asamblea? El presupuesto de la Asamblea lo aprueba el órgano, lo confecciona el órgano ejecutivo, lo aprueba el Ejecutivo y lo vuelve a aprobar la Asamblea.
Pero en estas circunstancias que estamos hablando de parar los gastos innecesarios, le toca a la Contraloría y le toca al Ministerio de Economía y Finanzas pararlos. Simplemente no hay dinero para seguir gastando de la forma como se ha venido gastando. Y yo creo que eso se puede hacer perfectamente bien dentro del respeto a la institucionalidad del país. Presidente, en el tema diálogo, que es la salida que usted pone sobre la mesa y en la cual creemos nosotros, insistimos en ese aspecto, digamos que la semana de pronto tuvo un escenario en el que había 3 lugares donde debía darse un diálogo. Estaba Santiago, estaba la Ciudad del Saber y estaba la comarca. ¿Qué nos está faltando? Mirando entonces desde el punto de vista de quienes están conduciendo la protesta para que se concrete ese diálogo sabiendo que hay 3 escenarios de diálogo. Bueno, hace falta buena voluntad. Hace falta buena voluntad de todas las partes. Yo te reitero, hombre, yo no sé las condiciones en que se encuentra el presidente Cortizo y espero que sean muy buenas y que esté en buena salud. Pero yo en su posición, yo me hubiera presentado a Santiago de Veragua a hablar con ellos. Por supuesto, exigiendo el respeto que se merece la institucionalidad de la Presidencia de la República. Que dicho sea de paso, en esas reuniones con los ministros en Santiago de Veragua se irrespetaron a los 3 ministros que estaban allí. Es decir, vamos a crear un mecanismo de distensión para poder dialogar. Yo creo que la gente quiere ver a su presidente. Y yo creo que le tocará al presidente de la República presentarse, hablar directamente y explicar lo que es posible y lo que no es posible. Si nadie tiene más interés en solucionar el problema que el propio presidente, él quiere que su administración fluya bien, que el país crezca, que la incipiente recuperación económica que estábamos teniendo siga, que se pueda generar más empleo, que podamos vivir en paz. Yo estoy seguro que esos son lo que motiva al presidente de la República. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? No se puede lograr lo que ustedes están pidiendo por estas razones. A ver, busquemos un mecanismo intermedio. Ustedes querían $3 el galón de gasolina. No podemos. Podemos 3.95, que es bastante, que es mucho más de lo que es mucho menos costos que lo que están pagando el resto de los países en el mundo. El costo de la canasta básica familiar, hay que entender cómo se producen los precios y cómo se producen los costos. No es el gobierno el que le dicta al mercado qué precio va a cobrar por un producto, es el mercado propiamente. Claro. Es la demanda que haya y la oferta que haya la que dice cuál es el precio. Pero son cosas explicables para aquellos que tienen buena fe de entenderlo y que a lo mejor no tienen la formación de economista que puedo tener yo. Pero son perfectamente explicables y entendibles. Entonces ahora, yo creo que le tocará a él mismo ser su propio interlocutor. Ahora, presidente, la credibilidad de alguna forma también se ve erosionada o se gana por los interlocutores. Usted habló de los ministros. ¿En qué medida el tema del cambio de equipo que tiene el propio presidente le ayudaría en eso de ganar credibilidad, sabiendo que el ejercicio del poder desgasta, que es algo normal y natural? ¿En qué medida le ayudaría en el tema credibilidad un cambio de figuras o por lo menos de interlocutores en el diálogo? Bueno, tú sabes que esa es una decisión muy del presidente de la República, si le toca o no cambiar a su equipo de gobierno. Ese es un tema con el cual yo respeto su decisión, y la que él tome, él pagará las consecuencias o tendrá el valor del beneficio de lo que haga. Yo sí reitero que la gente quiere verlo a él. La gente no votó por los ministros, la gente votó por Nito Cortizo. Quiere verlo a él, quiere verle la cara, quiere oírlo, quiere que lo escuche el presidente de la República. Yo creo que eso es lo que le tocará hacer en este momento de crisis. No se puede delegar más. Yo creo que tiene que ir él personalmente a hacerle frente a esta situación. Gracias, presidente. Usted ha insistido en esa fórmula 3 veces a lo largo de esta entrevista, así que creo que es el mensaje que queda. Gracias, que tenga muy buen día. Gracias, igualmente a todos. El presidente Ernesto Pérez Valladares, con él concluimos, don Danilo. Sí, creo que ha sido una jornada de trabajo muy, muy rica. Hemos tenido puntos de vista de distintos ángulos
y cerramos con uno que tiene buena experiencia, ha confrontado situaciones adversas igual, y vale la pena reconstruir un poco esta realidad, explicárnosla para reaccionar correctamente. Siempre teniendo muy clara nuestra intención y también la responsabilidad de, en medio de una circunstancia difícil, no lanzarle más gasolina a un incendio, sino de buscar vías de solución. Aquí somos creyentes fieles del diálogo y hay que hacer lo necesario para que esos diálogos se concreten y podamos encontrar una salida a esta situación difícil que hemos vivido en los últimos días. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo domingo estaremos juntos, primero Dios. Usted el programa lo puede ver completo esta tarde a las 3 en la pantalla Eco TV, canal 28, 1028 de Tigo, y también en nuestras redes sociales permanentes. Ahí está el programa completo. Hasta luego. Bendiciones.